Buenos días, bienvenidos al programa de Tertulia Pública. El día de hoy vamos a hablar sobre 3 problemas de la administración pública y sobre Colombia. Entonces, estas temáticas son acerca de el conflicto armado, corrupción y clientelismo. Para hablar sobre estas temáticas tenemos 3 invitados importantes, en donde tenemos el primer invitado es un funcionario público, el segundo es un campesino que ha sido afectado por el conflicto en Colombia y la violencia política, y por último tenemos a una persona que va a hablar desde el lugar de Víctor. Continuando con el programa de Tertulia Pública, ahora vamos a presentar a nuestros invitados. El primer invitado es el señor David Rodríguez, quien es un funcionario de la administración pública. También tenemos a Andrés López, quien es un campesino que ha sido afectado por el conflicto armado en Colombia, y por último tenemos al doctor Gustavo Lazo, quien es una víctima del conflicto armado. Entonces, la primera temática que vamos a abordar es el tema de corrupción. Entonces, teniendo en cuenta, señores, que el concepto de corrupción ha sido abordado por diferentes actores como Gabriel Misas, Mónica Oviedo y Franco, se ha tenido en cuenta que el concepto de corrupción en los últimos años ha sido abordado solo en la administración pública, pero también se puede decir que este concepto es parte también del sector privado, aunque algunas instituciones multilaterales, supranacionales, se han encargado de decir que el concepto es una parte inherente a la administración pública. Entonces, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Bueno, de acuerdo, entonces aquí el tema de la corrupción se ha dado y como bien lo menciona Esmeralda, se ha enfocado mucho en la parte pública del funcionario público y también desdibujando esa imagen que tiene el funcionario público como una persona ineficiente, ineficaz y también antiética que tiene ese tipo de conductas. Aunque también la corrupción solamente se ha venido encaminando a lo que es la apropiación, o sea, la apropiación de bienes solamente, como por lo menos lo que es el peculado, el peculado por extensión de particulares, que son prácticas muy normales en la administración pública y que también pues allí constatan en lo que es el homus económicos de que las personas van a maximizar su beneficio. De acuerdo pues a lo que se ha trabajado y lo que se ha venido haciendo desde el campo y todo ello, se entiende que la corrupción no solamente es el peculado, la apropiación, sino que es también cualquier beneficio que sea de manera extraposicional de las funciones del administrador o del funcionario público y que sea de manera secreta. Entonces, pues para iniciar ello también pues la corrupción la vemos relacionada con los delitos que se cometen en la administración pública, como por lo menos el prevaricato, que es cuando los funcionarios públicos allí lo que generan son actos administrativos en contra de la ley para el beneficio de particulares, entre otros. Gracias. Señor David, ¿qué piensa acerca? Yo quiero aportar que, digamos, para que haya corrupción, debe haber mínimo 2 actores dentro del cual es necesaria la participación de un funcionario público, de alguien del sector público, pero siempre hay una contraprestación para algún privado, ¿sí? O sea, el concepto del Banco Mundial que mencionaba Esmeralda, cárguese de esta apreciación, ¿sí? En el sentido de que siempre hay una contraprestación para el sector privado. Es decir, no es un problema inherente a la existencia del Estado y no se solventa con la digamos, disolviendo la presencia del Estado. Bueno, aparte de que sea inherente, ¿qué puede decir Gustavo acerca de esto? Bueno, yo pienso que el tema de la corrupción tiene como ciertas causas y consecuencias fundamentales de las cuales se alimenta, que son factores como la desigualdad social, inadecuados diseños de las instituciones, los incentivos perversos, la impunidad que existe en un país como Colombia en cuanto a la corrupción, y se toma un concepto de corrupción que es el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, afectando así de manera muy alarmante a todos los ciudadanos de la población colombiana que son afectados porque los funcionarios públicos son transgresores de las normas sociales y las utilizan precisamente para su beneficio propio. En esta medida creo que el tema de corrupción en nuestro país no se le ha dado
de importancia necesaria y no se han tomado las medidas correctivas necesarias para que pueda ejercerse un mejor funcionamiento del Estado. Vemos que se ha vuelto un concepto que se ha normalizado entre la sociedad y que pocos visibilizan o publican, no deliberan del tema, no participan del tema, y por ende las personas simplemente utilizan frases como soy una persona honrada, no incurro en corrupción, pero no velan para que ésta se acabe. Entonces, ¿qué puede pasar con temas como esos cuando no se les da una solución y simplemente se crean más y más personas corruptas, se ve comprometida la ética, la moral, no desarrollan las funciones como deberían desarrollarlas para que sea un Estado benefactor y que cubra las necesidades básicas de la población? Entonces son como varios puntos centrales y muy importantes que de pronto yo desde la posición de víctima veo que se pueden tratar y que usted como funcionario público, señor David, podría de pronto ondear más y dar cuenta de una solución viable frente al tema. Bueno, pero aparte de eso hay que tener en cuenta, para que David complemente lo que le está preguntando el señor Gustavo, es que el concepto de corrupción trae también problemas en la administración pública, como son los costos de transacción. También eso impide que algunos contratos no se cumplan. Entonces, usted como desde funcionario, ¿cómo impediría que la corrupción no siga sucediendo en Colombia? ¿O qué medidas tomaría? Una podría ser, una de ellas sería el de Transparencia por Colombia, los estudios que está haciendo Transparencia por Colombia en cada una de las instituciones de la administración pública. Entonces, ¿qué aporte podría hacer acerca de ello? Aquí hay un lío, y es que no todo acto de corrupción, digamos, es por consecuencia un acto ilegal, ¿sí? No lo es. Por lo tanto, digamos que hay una normativa. Es cierto que cuando se comete un acto de corrupción, digamos, está violando un deber institucional del funcionario, pues, de satisfacer las necesidades de la gente. Exacto. Pero no por eso es un acto ilegal, ¿sí? Y más porque para esto debe haber un marco legal, y si el marco legal, digamos, se hace para beneficiar de la corrupción, para permitir la corrupción, o incluso es corrupto, pues la corrupción es avalada legalmente, ¿sí? En esa medida, digamos, hay medidas legales que se han tomado y que o no han sido efectivas porque no se han implementado bien, o se han hecho, digamos, de forma para que siga existiendo la corrupción, ¿sí? En esa medida la cuestión es más, digamos, de un marco legal que no lo permita, de un sistema penal, disciplinario, que, digamos, castigue este tipo de causas, de este tipo de conductas, porque si no sigue existiendo este fenómeno, ¿sí? O sea, esto no es una cuestión del funcionario público como individuo, sino incluso es un tema de sociedad. Claro. De qué tan castigable es una conducta de estas por parte de la sociedad y de las entidades y entes que la controlan y la dirigen. Entonces, de acuerdo a lo que el señor David está diciendo, se puede decir o está haciendo entender que la corrupción es aceptada por los ciudadanos, o que hay unos modelos, unas formas de corrupción que son aceptadas por los ciudadanos, porque la ley no los reglamenta. Pero entonces, ¿usted en qué argumento se basa para decir eso? Yo por lo menos apoyando la idea del funcionario David Rodríguez, estoy muy de acuerdo que la corrupción se genera porque hay un ambiente y ese ambiente lo propicia el Estado. Entonces por lo menos podemos ver de qué modelos institucionales hacen de que se genere corrupción como tal, de que sea una práctica normal en la sociedad. Por ejemplo, el caso de la policía.
Para ser policía, para ser agente de policía, se necesita pasar por un curso de preparación, que es un curso que alrededor vale 40 millones de pesos, adicionalmente de los implementos, de todos los gastos de comida, de todos los gastos de uniforme, que tienen que ser utilizados para la preparación y para la gestión de ello. Entonces evidenciamos que después de 2 años cursos de ardua preparación, de una ardua inversión, empiezan ganando un sueldo de aproximadamente 1.800.000 pesos. Entonces la pregunta que cabe allí es: la persona que se va a ser agente de policía, que hace la carrera oficial de policía, ¿en cuánto tiempo va a volver a retornar este dinero? Entonces nosotros también evidenciamos, de acuerdo, entonces continuando con la tertulia, allí se estaban exponiendo algunos de los casos en los cuales se presenta la corrupción y que los modelos institucionales son los que generan este ambiente y esta contextualización para que se dé. Otro muy claro se presenta en el Congreso de la República cuando se van a hacer campaña electoral. Entonces allí un congresista de la República está ganando 27 millones de pesos mensuales. Para hacer una campaña, hacer unas vallas cuesta aproximadamente 10 millones de pesos, imprimir la publicidad, todos los membretes, adicionalmente para también realizar reuniones públicas y poder publicar todo su plan de desarrollo, sus propuestas políticas, pues haciendo la cuenta se dan más de 2.000 millones de pesos. Entonces la pregunta que de igual forma cabe: ¿en cuánto tiempo se recupera ese dinero? Adicionalmente a ello vemos que las falencias para poder combatir la corrupción y que se pueden, para combatir la corrupción, uno inicia es con una deficiente información. No hay una información clara de lo que es el del fenómeno. Hay académicos que han tenido una intención de conceptualizar lo que es la corrupción. Adicionalmente, la deficiencia de información a las entidades públicas, y otra cosa en la cual se hace énfasis es de que la corrupción en gran parte está asociada a la contratación pública. Allí una solución que se podría plantear es una fiducia, a través de que una entidad financiera diferente a los funcionarios públicos que tienen en ejecución la obra del proyecto manejen como tal manejen como tal la contratación que se está generando allí. Y otra es con respecto a los actos administrativos, que son actos administrativos que están desviados del interés general y el artículo 2 de la Constitución principalmente. Bueno, listo. Para concluir esta temática sobre corrupción, es importante aclarar cuáles son los tipos de corrupción, en qué actos es más manifestado, se manifiesta con más presencia la corrupción, que en primer lugar son los contratos públicos, en la prestación de servicios por parte de los funcionarios. Pues no sé en qué puedo abordar sobre eso, algún ejemplo, un caso que haya visto en el Estado sobre corrupción. No, digamos que eso tiene más que ver con los sujetos que participan en ello, con lo que se logra en esto, con lo que se busca. Porque, por ejemplo, la corrupción se ha evidenciado más que todo en los contratos públicos, los contratos que se hacen en el nivel del Estado, también por parte de la prestación de servicios de los funcionarios públicos. Otra modalidad es la evasión de impuestos. Esto también genera rasgos de corrupción, no solo de los funcionarios públicos, sino también de la ciudadanía. Otra modalidad es el soborno que se le hace por parte de los ciudadanos a los agentes de tránsito o también a algún funcionario público para poder comprar algún lote en la ciudad. Entonces, de acuerdo a estas modalidades, se puede decir que para que haya corrupción tiene que haber unos ofertantes y unos demandantes. Entonces, para concluir esto, es importante que cada uno de ustedes, desde su posición y experiencia, digan qué entienden por corrupción y den algún ejemplo de esta modalidad. Entonces, cada uno tiene 30 segundos para dar su opinión y sus creencias y el ejemplo. Por favor, empezamos con el doctor Gustavo. Bueno, en cuanto a la definición de corrupción, la misma que di ahorita en cuanto a que era el uso del poder para desviar la gestión de los públicos hacia el beneficio privado.
Para ello, creo que es importante resaltar que la corrupción ha sido uno de los factores que se ha encargado de darle una crisis de legitimidad y representatividad al Estado. Entonces, concluyo que es de vital importancia que se vuelva uno, que como tema central de la agenda pública se le brinden mayores soluciones, mayor normatividad, que no queden impunes muchos de los hechos de corrupción que se evidencian en el país de Colombia, a nivel de contratación, en tema de que se pierden los recursos del SGP, por ejemplo, de que tenemos muchos municipios en donde no hemos visto un desarrollo a pesar de que los recursos que se le otorgan son muy grandes. Entonces, ¿qué está pasando? Ver qué está pasando con este tema de corrupción, qué solución se le está brindando y por qué en vez de mitigarse lo que está haciendo es crecer y se está volviendo como ese elefante blanco que no le otorga una credibilidad a la sociedad para que el Estado pueda ejercer de manera oportuna cada una de sus funciones, para que pueda cumplir sus fines y funciones de una manera correcta. De acuerdo, entonces la corrupción para mí es cualquier tipo de beneficio extraposicional que tiene un funcionario y que se genera de manera secreta. Entonces, pues aquí no solamente la corrupción está asociada a la apropiación del patrimonio público, de los bienes públicos, sino que también está asociado como por lo menos a retrasar trámites administrativos, a omitirlos, de igual manera por lo menos el no pago de impuestos, el soborno que recibe el funcionario público por una entrega de algún tipo de dádiva para que le haga un favor a un particular, o también la dádiva que recibe el funcionario público debido a una presión psicológica, a algún tipo de exhortación que ejerza el funcionario público sobre las otras personas para poder sacar algún tipo de beneficio. Entonces, pues la corrupción está también muy articulado con la parte ética. ¿Sí? O sea, el ser corrupto también está en cosas mínimas como copiarse una evaluación, entre otras cosas, y que son problemas que han afectado, como bien lo menciona Gustavo, la legitimidad de las instituciones públicas, como por lo menos los partidos políticos, Congreso de la República, la parte judicial, que esto hace que la democracia decaiga, de que no tenga una legitimidad y de que no se crea en el sistema político, genere un desinterés ciudadano, que por otra parte tampoco haya una sanción social por parte de los ciudadanos que están pagando día a día impuestos y que son los que votan por ciertos representantes y no son conscientes que son depositadores de soberanía, entre otros casos. Yo insisto en lo que decía en un principio, y es que esto es un fenómeno que se da, digamos, o que ocurre más bien en la interacción entre el sector público y el sector privado. Y que, digamos, así como atiende a casos pequeños, al funcionario, a terceros, atiende a la complejidad del Estado. Hay agentes públicos, privados, y que está ligado a todos a tanto al aparato político, el burocrático, bueno, en fin. ¿Sí? Es un monstruo que se puede tomar la sociedad y que para sanarlo, para, digamos, atacarlo, se debe atacar a lo que dije en un principio, que es, digamos, la interacción entre lo público y lo privado. No quiere decir que estos dos sectores no puedan interactuar, pero digamos que es ahí donde debe hacerse, ¿sí? donde debe atenderse este problema, porque si no va a terminar por algo que decía Andrés, por acabar la legitimidad del Estado, y eso, digamos, es catastrófico para una sociedad. ¿Sí? Se puede estar consumiendo toda la sociedad en este fenómeno. Bueno, muchas gracias por su Disculpe. participación. Concluyendo, o sea, haciendo una conclusión, otro factor que también ha incidido de que se perpetúe la corrupción es de que acá en el país las normas son muy dóciles para poder castigar la corrupción. Bueno, muchas gracias por sus opiniones acerca del concepto de Siguiente temática corrupción. que vamos a abordar, señores, es acerca del clientelismo. Entonces, yo entiendo el clientelismo desde la visión de Francisco Leal Buitrago, quien entiende este concepto como una forma de intercambio interpersonal. Entonces, lo que se busca con esta figura es favorecer a familiares, amigos, conocidos. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, ¿ustedes cómo ven la figura de clientelismo que se presenta en la administración pública colombiana y cómo pueden combatir esta figura para que no se vean afectados los ciudadanos?
De acuerdo, entonces pues de igual manera retomando al autor y a lo que dice la compañera Esmeralda, clientelismo es una relación social en el cual hay un sujeto A que es el patrón que debido a que tiene un estrato socioeconómico más alto, que tiene cierto tipo de bienes o está inmerso en cierto tipo de sustrato social, le da una protección a un sujeto B que es el cliente, o sea, que es la persona que está subordinada a las políticas del clientelismo. Entonces sobre ello quiero pues hacer principalmente dos afirmaciones con respecto a cómo combatir ello en la administración pública. Una de ellas es de que este tipo de cosas se presentan en sociedades que son premodernas. La figura del cacicazgo, la figura del patronazgo, o como por lo menos acá en Colombia, que no solamente ha marcado la parte política central, sino la parte política regional, los terratenientes. Otro tema fundamental es de que allí el clientelismo, la parte que es subordinada no tiene posibilidad de rechazar la oferta de protección y la oferta de bienes y servicios que le hace el patrón, debido a que acá no hay modelos institucionales que permitan que haya medios para que las personas pues se supone que pues consigan sus objetivos, sus motivos. Entonces se supone que pues acá uno trabajando, estudiando pues va obteniendo las cosas, pero allí el clientelismo se presenta como como una solución a ello. Entonces sería como cambiar el modelo económico y el modelo político. Señor David. Digamos que yo considero que la causa de esto es que hay unos actores en el panorama que cooptan el Estado, que se toman el Estado. Y esto pues bueno, primero ahí digamos está tácito que tienen acceso al Estado, es decir, son los que ganan las elecciones. Y entonces utilizan el aparato estatal para beneficio propio. Y se aprovechan, como decía muy bien Andrés, de la jerarquía que toman en el Estado para, digamos, repartirlo de dos formas. Esto es tan grave como la corrupción, diría yo. El primero es repartir los puestos que tiene el Estado. Y es que en la historia de Colombia se ha visto como en la Procuraduría se amplió la planta de personal a más de 1000 personas. ¿Sí? Y así pues en múltiples instituciones. Entonces cogen estos puestos, los reparten en amigos familiares, las personas que estuvieron en su campaña política y demás. Y así aseguran los votos y digamos malversan las funciones del Estado. ¿Sí? Pero hay otro que me parece más grave, digamos, comparando estos dos, y es, digamos, la cooptación por el lado del corporativismo, ¿sí? O la llamada también puerta giratoria, que es personas de la administración privada, de las empresas privadas, vienen al sector público y digamos que acomodan la legislación, acomodan las normas, y después salen al sector privado y se aprovechan de eso que siendo funcionarios públicos hicieron. ¿Sí? Y es que eso se ha visto en la historia del país, en Dragacol se vio, ¿sí? En Reficat se vio, y múltiples ejemplos más. ¿Sí? Entonces digamos que esto es un fenómeno tan grave como la corrupción, pero digamos esto, así como lo decía, no es, digamos, no se ve ilegal, porque la normatividad colombiana también lo permite, ¿sí? Y de hecho es una forma de gobierno con la cual nos se ha gobernado este país desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces digamos que para atacar, como que era la pregunta que decía Esmeralda, para atacar esto toca, digamos, atacarlo en sus causas, que es, digamos, la forma en la cual nos están gobernando, ¿sí? La forma en la cual quienes tienen en sus manos el aparato estatal lo consiguen. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Gustavo, por favor. Bueno, yo desde el tema del clientelismo pienso que pues también lo relaciono con el tema de patrón-cliente en cuanto a los beneficios que éste le pueda brindar y en cuanto a que uno tiene más poder que otro. Pero, ¿qué pasa? Yo sí creo que es un tema que últimamente no se ve normalizado en la sociedad debido a que
el clientelismo se ha vuelto como la herramienta primordial para alcanzar el poder. Entonces, ¿qué pasa con estas relaciones clientelares, perdón? Está en el tema de las elecciones, el tema es lograr alcanzar el poder. Entonces se asumen relaciones con empresas privadas que después, si yo llego a obtener el poder, van a recibir contratos de mi parte y se va a volver una relación clientelar por favores políticos para desarrollar el ejercicio de sus funciones como alcalde. Entonces creo que el clientelismo lo relaciono con la corrupción en temas de que al fin de cuentas va a servir para alcanzar a tener el poder, pero no va a ejercer en pro de lo que necesita la sociedad, sino en pro de lo que necesita quienes ayudaron a esta persona a que asumiera el poder. Entonces desde este pensamiento creo que el clientelismo es uno de los temas fundamentales que ha hecho que la administración pública se vea comprometida, entendía la administración pública como esa parte mediadora entre el Estado y la sociedad. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, casi que pasa lo mismo que con el tema de la corrupción, porque creo que el clientelismo es una modalidad de la corrupción y es que no se está teniendo en cuenta. Es cierto que nuestro país debe hacer una reforma a nivel de normas, a nivel de constitución, porque sí lo permite. El simple hecho de que existan cargos de libre nombramiento y remoción, el simple hecho de que se le otorguen una cantidad de recursos a quienes vayan a hacer la campaña política para que los utilicen en pro de alcanzar el poder, da cuenta y alimenta el tema del clientelismo. Porque yo puedo nombrar a alguien que considere muy allegado a mí como un director de una de las entidades prestadoras de los servicios fundamentales, como puede ser el de salud o el de educación, y cómo con los recursos que salen del mismo bolsillo de los colombianos puedo pagarle a particulares para que creen nudos críticos que coopten votos y así yo pueda asumir el poder. Entonces esos es como los puntos que yo tengo para tratar el tema del clientelismo. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes ya han mencionado sobre el concepto de clientelismo, es importante aclarar que este concepto ha sido muy naturalizado por los ciudadanos. Entonces es importante tomar medidas, proponer algo que desde la administración pública cambiemos este concepto de clientelismo. Entonces está el caso de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, que estas personas compraron un lote en donde después, en diciembre, este lote fue declarado como zona franca. Entonces, pues las dinámicas que se generan ahí fueron que el alcalde, quien es el que determina que esta zona se vuelva zona franca, siendo que era una zona donde era rural y no se estaba destinado para la construcción, da los medios para que esto suceda. Entonces esto sucede mucho en la figura del clientelismo, también con lo de las votaciones. Entonces vemos que un cierto grupo apoya a una persona, a un edil o a un concejal a llegar al poder, y cuando llegan, consiguen ese cargo, lo que buscan es que les retribuya ese favor, ese apoyo que se les da al concejal o al edil por medio de cargos. Entonces ahí vemos una figura de fidelidad. Entonces vemos que estos dos conceptos de corrupción y clientelismo también se pueden evidenciar desde la figura del conflicto armado, que es el último tema que vamos a abordar. Entonces el conflicto armado entendido desde su mayor, ¿cómo se diría? Sí, exacto, mayor magnitud, que fue aproximadamente hace 50 años, en donde empiezan a surgir esos grupos armados como las FARC, los paramilitares, el ELN, entre otras figuras que ustedes deben de conocer, siendo parte de la ciudadanía colombiana o del Estado colombiano también, como es el caso del señor David. Entonces vemos estas figuras que también están sumergidas con el clientelismo y la corrupción. Entonces, ¿ustedes cómo pueden relacionar estos tres momentos? De acuerdo, entonces pues allí el conflicto armado es un escenario en Colombia que
pues ha marcado la política entre una de sus características en Colombia ha sido la violencia y ha sido principalmente desatada porque había una lucha de clases, principalmente acá la figura de lo que es el terrateniente y que los campesinos nosotros lo demandamos tanto, de que no hay una tendencia, no hay una actitud o una tendencia por parte de ellos a negociar las cosas sociales. No puede ser posible que, o sea, principalmente la partida del conflicto armado se ha dado es por la desigualdad en la tierra. Entonces, donde hay gente que tiene más del 90%, 17% del terreno la tienen, 17% de la población tiene el 90% y el resto tiene apenas el 10%. Entonces surge principalmente con las lógicas del territorio. Ahora bien, ya se han por lo menos para incursionar el paramilitarismo en Colombia se ha hecho también en función de lo que es el territorio del cuerpo. Entonces allí podemos evidenciar que el Centro de Memoria Histórica en su libro Basta Ya nos indica que ha sido una guerra prácticamente no entre dos bandos, que ha sido la guerrilla y el Estado, sino que pues incursiona otro que son los paramilitares. Entonces, por favor, pero la idea sería que también lo relacionen con los conceptos de corrupción y clientelismo, pues, porque la idea es articular estas tres temáticas. Entonces, continuando. Pues continuando con el tema y relacionándolos, pues es lo que dice mi compañero Andrés. El tema fundamental es las tierras y la concentración de la riqueza, que el 90% tiene lo que el 1% le hace falta, que el 1% tiene lo que el 90% necesita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la sociedad ha creado un anticuerpo que en principio luchaba por el respeto y la garantía de los derechos humanos y porque no se siguieran dando estas situaciones en donde solamente gobernaban algunos y los demás se segregaban por tener ideas diferentes. Entonces ahí es donde es importante relacionarlo con el tema de la democracia, en donde todos tenemos derecho a pensar de una manera diferente y merecemos que nuestras ideas y pensamientos se tengan en cuenta para tomar decisiones que van a favorecer a toda la población. ¿Qué pasa? Que con esto del conflicto armado, las políticas públicas que se implementaban no favorecían a todos, sino favorecían a unos cuantos. El tema de la corrupción se alimenta de una u otra forma del clientelismo y de las políticas públicas que van a beneficiar solamente a algunos que piensen de la misma manera que el que asume el poder. Entonces el conflicto armado no se segrega porque somos un país que inicia nuevos temas sin darle solución a otros. Entonces vamos de una guerra encima de otra guerra y otra guerra sin dar solución a lo que ha pasado y sin tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a pasar y para tener a la sociedad contenta, que es en lo que debe siempre pensar el Estado, en que cada funcionario que pertenece al Estado se empodere, se ponga su vestimenta y piense en lo público, que no se siga pensando en ese interés individual, sino que sea un interés colectivo, que deje de lado la clientela, que sea por mérito, que se asuman cargos de directivos, que los recursos no se necesiten para asumir el poder, sino que simplemente sea porque nos sentimos representados por esa persona y sabemos que esa persona va a estar en pro de garantizar nuestros derechos. Digamos que el panorama que se describe ya con ustedes dos y lo que hemos hablado, digamos que describe una sociedad convulsionada. O sea, una sociedad con altos índices de corrupción, donde el clientelismo es, digamos, el pan de cada día en la administración del Estado, donde el conflicto armado ha afectado a tanta gente, porque yo creo que, digamos, le ha dado pues a todo el mundo para que lo sienta. Y pues nada más 25.000 desapariciones en 50 años, casi 6 millones de desplazados. Eso es una cantidad de gente, pues, digamos, que solo se compara pues con cifras de estas de Siria y todo este conflicto que hay en Medio Oriente, y que radica, digamos, en la falta de Estado.
en la falta de democracia que se ve en este país desde hace mucho y que termina siendo un tema, digamos, de la administración pública, que no ha atendido la función que le corresponde, ¿sí? Y de ahí surge el tema de las guerrillas, el tema del paramilitarismo y todos los conflictos, digamos, los diferentes conflictos que hay en la sociedad. Es, digamos, el diagnóstico de una sociedad convulsionada que toca que la administración pública se ponga, digamos, la camiseta para que atienda estos temas. Bueno, correcto. Y de acuerdo a lo que ustedes han dicho, se podría decir que la violencia en Colombia se ha generado por el inconformismo que sienten los mismos ciudadanos acerca de los temas de clientelismo, corrupción, la limitación en la participación política, debido a que durante los últimos 50 años había sido muy sesgada esa participación política. Exacto. Ahí es un tema fundamental eso que tú dices, y es que la sociedad misma creó un anticuerpo que se ha tergiversado en últimas, y lo que ha hecho es que se han vuelto, desde mi punto de vista, el conflicto armado, las guerrillas y demás se han vuelto lo que tanto odiaban. Esa parte mala del Estado, en donde había corrupción y había clientelismo, esa parte mala por la que luchaban para que cambiara y se tuvieran en cuenta sus ideas y pensamientos diferentes, en eso se convirtió la guerrilla. Entonces, ¿qué pasa? Que no le dio, no cumplió con la naturaleza con la que se creó, en ser ese ejército del pueblo, esos quienes nos iban a escuchar, quienes iban a suplir nuestras necesidades, sino que se tergiversó, haciendo daño en todos los colombianos. Entonces ahorita creo que es pertinente nombrar el proceso de paz, que es un punto central en la agenda, y es que yo creo que aquel que no esté de acuerdo con este acuerdo de paz que se piensa firmar, con este proceso de paz, es simplemente un terrorista más, porque ha habido mucha sangre en el país, han habido demasiadas víctimas y no se ha saciado, precisamente porque el Estado no se ha puesto los pantalones y ha dado como unas soluciones equitativas tanto para estos grupos armados como para la población. El tema es que sienten a cada uno de esos actores del conflicto, porque siento que, por ejemplo, el tema de las BACRIM, las bandas criminales, como esa evolución de los paramilitares, se están dejando por fuera en el tema del conflicto armado, y si no se solucionan estas pequeñas falencias, no va a haber paz, porque lo que dicen las BACRIM, las bandas criminales, es que si ellos se dan cuenta que un desmovilizado está viviendo en el territorio donde ellos... Bueno, Gustavo, de acuerdo en tu intervención, es muy importante, sí, pero también hay que tener en cuenta que durante los años 80, con la política de paz de Belisario de Bentarcú, se fortalecieron estos grupos armados, como fueron los paramilitares, en donde se crearon los grupos como Muerte a Secuestrados, que las siglas son el MAS, el Escuadrón de la Muerte, Muerte a Villegueos, Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores, y el Embrión. Pues como puedes ver, los nombres son muy alusivos a las dinámicas que ellos desempeñaban. Entonces, pues esa es una problemática que puede suceder ahorita, que con el proceso de paz, ¿qué tal algunos grupos que todavía existen se fortalezcan y empiecen a atacar también a los ciudadanos? No, es lo que toca correr. Pero sí. Pero es porque se ha dado esto, precisamente porque el Estado no ha cumplido bien con sus funciones y hay una ausencia estatal de una u otra forma, en donde, y no solo ausencia, sino también esa legitimidad que ha perdido el Estado. Entonces el papel del Estado es volver a ganarse esa legitimidad, esa representatividad de las personas, y en pro de eso se puede implementar esa política de paz sin que tenga esos efectos secundarios que tú mencionas. Bueno, listo. Entonces, de acuerdo a todo lo que se han dicho, es importante que ustedes como ciudadanos busquen cómo poner en práctica el Estatuto de Anticorrupción como herramienta que nos da el Estado para combatir estos problemas. También mirar cómo mitigar los efectos de la violencia, tanto política, todos los modelos de violencia de violencia que han surgido en Colombia. Entonces, yo quisiera agradecerles por la participación de ustedes el día de hoy en este conversatorio, en tertulia de lo público.
Muchas gracias por su participación a los tres. Gracias. Fue muy importante sus aportes, no solo para mí ni el programa, sino para todos los ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo también quiero agradecerte por permitirnos estar en este espacio en donde podemos manifestar que sí se tiene en cuenta la participación ciudadana y recalcar que es muy importante que en las universidades y en todos los colegios se den charlas frente a estos temas que son transversales para el país. Muchas gracias, Esmeralda, por haberme traído al programa Tertulia Pública, reivindicando de igual manera el papel del campesino que ha sido tratado tan peyorativamente y que pues tenga una preponderancia en este tipo de espacios que son tan importantes para la sociedad colombiana como los temas que hemos trabajado. Muchas gracias. Igual les agradezco su participación y yo creo que toca seguir haciendo, porque este tipo de ejercicios son los que, digamos, le dan la conciencia a la gente para que se concienticen, para que vea que la corrupción. Yo creo que estos ejercicios toca seguir haciéndolos porque son los que le crean la conciencia a la sociedad de que la corrupción, el clientelismo y el conflicto armado tienen que ver con todos. Y por lo tanto, la sociedad debe ponerse en el modo de comprender esto para que se decida, digamos, a cambiarlo y a hacer acciones que lleven a superar estos problemas que, como ya lo dije, se pueden consumir la sociedad de un momento a otro. Bueno, nuevamente muchas gracias por su participación, pero por último quiero invitarlos a que hagan uso de los mecanismos de participación, pues porque este es el medio en el que ustedes pueden cambiar las decisiones que se toman en el gobierno y pues también poner personas que estén a favor de lo público. Además, pues como estamos en el programa de Tertulia por lo Público, debemos defender lo público.